Hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una transmisión más de Líderes con Alas. Mi nombre es Lucio Arellano y hoy, como fue prometido, vamos a hablar acerca de la nueva realidad. Este es un tema muy importante que el día de hoy, pues bueno, está en boga y que todos tenemos que tener mucho cuidado, mucha atención, porque una de las cosas más importantes en este momento es sabernos incorporar, saber retomar el curso de las cosas. Y desde la perspectiva de la psicoterapia estamos hoy con Félix Velasco Alba, que nos acompaña muy gratamente, como siempre, para hablarnos desde el ámbito personal, el ámbito familiar, el ámbito social y cómo reincorporarnos. Bienvenido, Félix, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, pues agradecido de estar con ustedes en esta segunda ocasión. Creo que estuve hace un mes. El panorama en México en relación al COVID cambia casi de día a día. Entonces yo creo que hay efectivamente cosas nuevas de las cuales podemos conversar. Así es, me va a dar muchísimo gusto y por eso te vamos a dar el micrófono para que nos hables sobre el material que tenemos prometido y al final vamos a dar espacio para unas 3, 5 preguntas que resolvamos dentro de un lapso de 20, 30 minutos. Es una plática muy amena, la hemos revisado tú y yo anteriormente y sabemos perfectamente que, bueno, es un tema que a la gente le ha causado bastante interés. De todos modos, esta plática va a estar grabada y siempre va a estar disponible para compartir. Te dejo con el material y muchísimas gracias, Félix. Muchas gracias, Lucio. La primera cosa que quiero mencionar es que estoy en contra de que se hable de una nueva normalidad. Mi idea es hablar de una nueva realidad, y voy a explicar un poquito más adelante por qué es mejor esta idea que el de una nueva normalidad. Por supuesto, voy a hablar del posconfinamiento. Voy en esta ocasión a enfocarme nuevamente en el tema de la familia, como pueden ver ustedes en esta diapositiva. Y bueno, voy a hablar de la parte emocional, un poco del llamado estrés postraumático que ya se está presentando en algunas familias. Voy a hablar en la segunda parte de los retos que tenemos como grupo familiar y voy a tratar de finalizar hablando de la idea de un nuevo modelo de interacción familiar, y bueno, voy a dar algunas recomendaciones. Entonces, esto es de lo que voy a hablar de manera muy general y por supuesto, como dice Lucio, me gustaría mucho escuchar las preguntas y los comentarios de ustedes. La siguiente, por favor, Lucio. Como ustedes recordarán, si es que no estuvieron en la presentación anterior, la familia es una estructura muy compleja, pero es una estructura que está en crisis y que está en cambio, es lo que decíamos la vez pasada, y consecuentemente el impacto emocional de todo lo que está pasando, incluso de este post-confinamiento, tiene que ver también con las características particulares de cada familia y, por supuesto, de las características del impacto emocional. Me refiero, no es lo mismo una pareja sola, sin hijos, no es lo mismo una pareja donde tiene una familia con 3 o 4 hijos adolescentes, o por supuesto las parejas de la tercera edad que viven solas y que por ejemplo viven en un cuarto o en un quinto piso sin ayuda. Y estoy también tratando de hablar de una manera global, no nada más de México, no nada más de la Ciudad de México, porque también en algunos países, incluso en algunas zonas de México, ya se está se está multando a la gente que sale sin cubreboca, incluso en algunos países todavía se penaliza la circulación. Entonces, todo eso también es importante, pero lo fundamental es
qué tan funcional y qué tan disfuncional era la familia antes de que ocurriera esta, yo llamo, verdadera catástrofe. Y algo que tiene que ver con la capacidad de resiliencia, que lo vamos a tratar de ampliar, y son, entre otros factores muy importantes para que la gente pueda realmente pasar a esta siguiente etapa. Por favor, la siguiente diapositiva, Lucio. Estamos en teoría en el posconfinamiento, en la nueva normalidad. El verdadero dilema, yo diría, de la mayoría de los países del mundo, el dilema de las autoridades sanitarias, el dilema de las autoridades de la política, es precisamente entre salud y economía. Y es terrible, ¿no? Porque de repente parece que la línea se inclina más hacia el área de la salud y a veces se inclina a la línea de la economía. Es probable que nunca en la historia de otras pandemias hubiéramos estado en ese dilema, con algunas características que es importante recalcar. Desafortunadamente, tenemos una información confusa de las autoridades. Las autoridades no son claras en la información que transmiten. Tal vez nuestro país es uno de los ejemplos más típicos, ¿no? Porque a veces hablan la gente que dirige la política del país y a veces hablan la gente que maneja la parte sanitaria, pero de diferentes ámbitos. Ni siquiera es una única información oficial, lo cual desafortunadamente produce una gran confusión en el público y ya ha dado lugar a que se dé una salida desordenada, desestructurada de este llamado posconfinamiento. Yo lo uso la metáfora que es como si hubieran abierto una jaula. De repente, como si todos hubiéramos estado encerrados en alguna especie de cárcel o de jaula y le abrieron así y salieron en estampida. Tan salieron así que de repente los centros comerciales se llenaban con compras pues absurdas, como ir a comprar jeans en Zara, perdón por mencionar este almacén, pero uno dice, bueno, ¿qué es indispensable unos jeans? ¿O es indispensable la ropa? ¿O es indispensable ir a un centro comercial? Pero yo creo que esto es parte también, desafortunadamente, de la psicología en general de la gente y, por supuesto, también de esta información muy poco clara de las autoridades. Yo he hablado desde la vez pasada de que desafortunadamente estamos en una pandemia de desinformación. La OMS habla de una infodemia también, donde encontramos por todos lados noticias fake, que son las más terribles y las que más daño hacen. Hay, yo creo, una manipulación de las redes, a veces con información catastrófica, como por ejemplo también información sobre hipótesis de conjuras y de una serie de cosas ahí fuera de realidad. Y otra cosa que en mi punto de vista hace mucho daño es que han aparecido una cantidad de expertos en el medio, ¿no? Todo mundo nos sentimos expertos para hablar de cuestiones sanitarias, de decisiones importantes del mismo coronavirus, pero cualquiera puede tener una entrevista. Le decía yo a Lucio que tenemos también una gran cantidad de webinar y de informaciones que yo creo que hablan más que nada de la ansiedad de las personas que en general tenemos todos estamos ahorita en una situación difícil, todas las familias, ¿no? Y hay esta especie de mezcla desafortunada entre ideología política y salud pública. En muchos países, incluyendo México,
estamos en elecciones próximas, no se diga en Estados Unidos. Entonces, mucha de esta información efectivamente se está usando con fines desafortunadamente políticos, ¿no? Todo esto que estoy mencionando, diríamos, golpea fuertemente a todas las familias que hemos estado confinadas y que evidentemente medio empezamos a salir, insisto, de esta manera desordenada, y creo que los jóvenes están encabezando esta especie de marcha desordenada, por una especie de reclusión. La siguiente, por favor, Lucio. Sí, ¿qué está pasando con las familias al inicio de esta llamada posconfinamiento o supuestamente nueva normalidad, como se llama, o nueva realidad? Y enfatizo nueva realidad. Sí, ¿cómo estamos intentando visualizar el futuro de la familia? Y yo insistiría en hablar de familia, de sistema familiar, porque otra de las características importantes de esa pandemia es que las parejas y las familias se han visto obligadas, tal vez como nunca en toda la evolución de su vida familiar, de estar juntos, recluidos y en una cercanía fuera de lo habitual. Hablábamos la vez pasada de la importancia de los límites, de la importancia de el espacio que debe de tener cada individuo viviendo en una casa, ¿no? Entonces, lo que estamos enfrentando ahora es precisamente que ya hay gente cercana que desafortunadamente ha fallecido. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un vecino o los vecinos, y estamos encontrando toda la secuela sintomática del post-COVID, que cada vez aparecen más cosas como daño neurológico, como problemas musculares. ¿Qué es lo que estamos ya viendo ahora? Y desde el punto de vista psicológico, pues enfrentamos una cantidad de pérdidas, ¿no? A veces una pérdida del trabajo, a veces una pérdida de una funcionalidad corporal, un quiebre de un negocio. Todo eso estamos enfrentando. No estoy necesariamente hablando de todo lo que ocurre con la gente que tuvo un familiar en algún hospital y que desafortunadamente falleció, y muchas veces le entregaron una bolsa, nada más, sin darle la posibilidad ni siquiera de despedirse o en la posibilidad de saber si realmente es el cuerpo de su familiar. Eso, en general, es lo que enfrentan las gentes que han tenido pacientes fallecidos. Pero la gente que hemos estado confinados como familia y que no hemos tenido ningún familiar fallecido, también estamos enfrentando todas las pérdidas, todos los problemas que implica este confinamiento. En algunas gentes empieza a aparecer lo que se llama estrés postraumático, que entre otras cosas se caracteriza por recuerdos repetitivos, sueños catastróficos, insomnio. El insomnio, por ejemplo, es uno de los síntomas ahorita frecuentes en toda la población. Naturalmente, una desesperanza, nostalgia, a veces rumiación suicida, y también intentos de suicidio y suicidios consumados, y depresión. De hecho, se habla de que la depresión es la pandemia que sigue. La pandemia que sigue de esto va a ser la depresión, que de por sí ya era un problema importante desde el punto de vista de salud mental en todo el mundo, y ahora pues se va a agravar. Eso en todo lo que tiene que ver con lo familiar. Pero además estamos regresando, por eso hablo de una nueva realidad, a una nueva economía, probablemente a
la distancia física, que es un aspecto muy importante, porque los seres humanos somos gentes de contacto. Los seres humanos necesitamos el abrazo, necesitamos el contacto físico desde que somos pequeños, y esto se vio de manera obligada, disminuida o evitada. Y estamos ahora ante otro gran fenómeno, que es la comunicación virtual. Todos los que han votado o están a favor de la tecnología están muy felices porque nos hemos vuelto esclavos de la tecnología. El teléfono celular y obviamente la laptop y la computadora se vuelve no solamente en un instrumento necesario de trabajo, sino también en una forma de comunicarnos con otros familiares o con otras personas, ¿no? Entonces, esto es lo que se ve a futuro, ¿no? Y por supuesto, un regreso a una nueva economía, ¿no? Porque vamos a estar en una cantidad de pérdidas y de cambios que todavía no están bien definidos. Yo hablaba mucho de la incertidumbre como tal vez el principal problema o lo que puede abarcar todo esto que me estoy refiriendo. Pero fíjese que el impacto o la gravedad del impacto de todo esto tiene que ver efectivamente, y ahí quiero enfatizar y ser muy claro, tiene que ver del contexto de cada familia. No podemos globalizar y por supuesto no podemos hablar lo mismo de una familia de escasos recursos que vive en un lugar muy reducido a una familia que tiene recursos, que tiene expectativas, que no tiene conflictos, contra familias que ya traían y venían arrastrando conflictos importantes o parejas que ya estaban acarreando problemas importantes y que ahora plantean así de manera inusitada un divorcio conflictivo, como ustedes seguramente habrán leído. Ha aumentado las peticiones de divorcio, la agresividad contra mujeres, la agresividad intrafamiliar, y claro, la personalidad de cada integrante de la familia es importante también para valorar la gravedad del impacto, ¿no? Entonces, como ven, son una serie de cambios muy importantes. En general, la familia tiende a la estabilidad y tendemos todos a la estabilidad, y es lo que determina en buena medida la estabilidad de la sociedad, y todo esto se está fragmentando. Entonces sí estamos hablando de una nueva realidad que no sabemos realmente hacia dónde va. La siguiente. Estamos hablando nuevamente, decía yo, de este terrible dilema que lo oímos todos los días en los informes que se dan en la mañana y que se dan en la noche. Y es lo que vemos, entre tantas cifras que parecen cifras de muerte. Es terrible, ¿no? La cantidad de números, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta de cómo nos hemos vuelto, yo diría, de una manera, voy a usar la palabra morbosa, de ver la cantidad de muertos en cada zona de la ciudad, ya casi en cada en cada alcaldía. Entonces sigue habiendo esta situación terrible entre salud y economía. Se abren negocios y aumentan desafortunadamente la dosis de gente muerta. Entonces, sí estamos ante una nueva realidad. No sabemos si vamos a regresar, por eso le pongo ahí sin retorno, y cuándo vamos a regresar. ¿Sí? Estamos hablando de cuánto durará esta distancia física, que es terrible. Estamos hablando de estas dificultades económicas que no sabemos todavía hacia dónde van. Estamos hablando no sabemos cuánto tiempo durará esta comunicación virtual. Imagínense nada más que ahorita se fuera la luz o que se nos fuera Wi-Fi, nos quedaríamos sin comunicación nosotros, ¿no? Estamos hablando también de el home office, que ha sido una necesidad ahorita, y mucha gente habla de que posiblemente ya esto quede como algo para siempre, por evidentemente
ha mejorado la productividad, en fin, entonces también la otra afectación importante es la educación y también hay muchas dudas en cuanto a si se va a regresar a un sistema de educación presencial o a un sistema virtual, y a veces hay información en un sentido y otras veces hay información en otro lado, o si bien va a ser un sistema híbrido. Pero lo que está caracterizando este posconfinamiento es la poca certeza en diferentes situaciones, lo cual evidentemente produce una gran incertidumbre y una gran sorpresa y nos tiene en una verdadera situación de lo que se llama estrés postraumático. La siguiente. ¿Qué podemos recomendar? ¿O qué podemos hablar de la parte positiva de esto? Porque yo también pienso que la solidaridad social y la adherencia o la integración familiar es un poco como nuestro escudo protector, porque en la historia de las pandemias, las familias, las sociedades se han podido recuperar de situaciones incluso más complejas que las que vivimos ahora, ¿no? Lo que yo pienso es que tenemos que aceptar la convivencia con el COVID-19. Tenemos que darle la mano al virus y aprender a convivir con él todos los días. Tenemos que cuidar, porque si no lo cuidamos y si salimos de manera irresponsable, obviamente con lo que han escuchado en relación al cubreboca, si no lo hacemos, las posibilidades de un rebrote, nos vamos a un segundo confinamiento. Entonces, yo enfatizo mucho que debe de haber una responsabilidad personal. No tenemos que echarle la culpa a las autoridades y no tenemos por qué centralizarnos en criticar lo que están haciendo las autoridades y en todas las partes del mundo. En realidad hay una responsabilidad personal de usar un cubreboca, de estar confinado, que es lo que podemos, lo que sí sabemos, que eso sí nos puede indudablemente ayudar o por lo menos hacernos más invulnerables, digamos, a la situación del coronavirus. Tenemos que aceptar que somos terriblemente vulnerables como seres humanos a las enfermedades. Hay otras enfermedades más serias, otras enfermedades virales, y hay muchas enfermedades que obviamente nos pueden matar fácilmente con más letalidad que el coronavirus. Y sí, como decía yo, tenemos que confiar un poco en la capacidad de recuperación de las familias. Y lo que no me canso de enfatizar y de decir, tenemos que tener una dieta digital y de medios. ¿Qué significa eso? Tenemos que tratar de seleccionar la información que sea información científica, la información tamizada de manera adecuada y checar muy bien la fuente de dónde viene la información. Porque, insisto, todo mundo se siente experto en el tema y ya hay esto provoca más pánico y provoca más incertidumbre. La siguiente, por favor. Sí. ¿Cómo vemos el futuro? ¿Sí? Si pudiéramos hacer alguna perspectiva hacia futura. Yo creo que hay una visión optimista, poco realista. Es como una visión que usa la negación, que niega el panorama que tenemos alrededor, y una visión terriblemente pesimista y catastrofista. Yo creo que una visión intermedia es la visión tal vez la más adecuada, una visión más realista y también más afortunada para nuestra salud mental. Yo creo
que sí hay que ponerle ahorita un poco de peso más a las redes sociales, no a las redes sociales virtuales, a las redes sociales. ¿Qué implica esto? A la convivencia con la familia. ¿Qué implica esto? A la solidaridad de los vecinos y a la confianza un poco mayor en la capacidad que tenemos como familia de recuperarnos y de hablar de la solidaridad familiar. La siguiente. Sí. ¿Qué podríamos recomendar? Si a mí me pidieran así alguna recomendación. Yo creo que en estos momentos hay que ver la parte de que es una oportunidad de mejorar las relaciones intrafamiliares con los hijos, con las parejas, de conocernos o de reconocernos, usando esta palabra mejor, de tratar de fortalecer la red afectiva familiar y con amigos. Hay maneras de reunirse con amigos sin estar en contacto o estar con las medidas correctas sanitarias. Eh, la otra cosa muy importante es que debemos ahora sí considerar la verdadera igualdad de género, porque no hay todavía una igualdad de género, y esto lo estamos viendo en las discusiones, en las actividades domésticas de la casa y en las discusiones desafortunadas en las parejas, donde el hombre todavía tiene esa parte de misoginia y de machismo, ¿no? Entonces, en realidad, estamos hablando de una oportunidad de organizar la vida en común de una manera diferente, insisto, de una solidaridad con los vecinos, y esto que me lo dijo una familia, de fomentar lo que sería una sana convivencia y lo que ya se nos había olvidado, que tenemos un mundo interno. Entonces es una buena oportunidad para echarse un clavado al mundo interno y para ver cómo estamos internamente y dejar un poco lo externo. Lo Bueno, banal. lo banal. Muchísimas gracias y bueno, estamos abiertos para oír preguntas. Muchísimas gracias, Félix. Yo veo varios puntos que a mí me interesa muchísimo preguntarte. Vamos a tratar de ser concisos porque desde la vez pasada los hemos estado comentando y bueno, también de las preguntas que fueron más recurrentes en la primera ocasión, que tal vez no nos dio todo el tiempo y a mí me gustaría aterrizar contigo aquí con la gente que nos está acompañando. La primera es la cuestión de las redes sociales. Y yo hace poco precisamente subí un video de el manejo y los mensajes positivos, los mensajes negativos y toda la influencia negativa que pueden tener las redes sociales. Lo platicábamos tú y yo hace nada, preparándonos para esta transmisión precisamente, que era que hay precisamente una campaña de empresas muy grandes del nivel de Coca-Cola, Adidas, entre otras, que están luchando contra Facebook. Hemos visto una serie de medidas que se han estado tomando con las grandes compañías como WhatsApp para evitar retransmitir a un número ilimitado de cuentas la información o todo esto que se viraliza. En Facebook lo mismo, que no hemos visto tal vez la suficiente rigidez o la suficiente, no sé, el suficiente cuidado de la información que se transmite, lo que ha dado pie a lo que tú acabas de comentar, que es todo esto de las fake news, mensajes negativos. Obviamente también esto impacta tremendamente en menores porque hemos visto incluso retos que en algún momento han estado de moda entre niños que han llevado incluso al suicidio, ¿no? Como este famoso de la ballena. Pero aquí el punto y la pregunta concreta es, ¿cómo le hacemos en casa estando tan de la mano de la tecnología, lo que tú le llamabas una dieta de tecnología? ¿Cómo podemos cuidarnos un poquito de esto? Y cómo podemos cuidarnos también de no estar retransmitiendo esta información sin juicio, porque muchas veces nos llega una información o nos llega un mensaje que la Secretaría de Gobierno de no sé dónde dice que tal y estipuló y se reenvía como si fuera oficial, cuando es un mensaje de texto cualquiera, ¿no? Entonces, como tenemos muchísimas contras, pareciera, de redes sociales,
Entonces, ¿cuál sería tu recomendación en el Sí, día a día que realmente se puede ejecutar, ¿no? Que no sea como un sueño, ¿no? sí, bueno, no puedo dejar de mencionar que en general hay un reto mundial en relación a la legislación que está en pañales en relación a las redes sociales y a la privacidad, porque finalmente hay una afectación a veces muy grave en torno a los datos personales que se usan desde cuestiones comerciales hasta desafortunadamente lo que se llama ciberbullying, que por desgracia afecta a los niños y algunos países han tomado algunas medidas como España, creo que México no tanto, ¿no? Pero en sí, en términos de la vida de casa y particularmente con los niños, con los adolescentes, creo que las familias hemos sido muy descuidados en ese sentido, porque en muchas familias, y ahora hay una oportunidad de tener más control. Lo típico en una vida familiar era que se le daba el teléfono al niño desde un niño de 5 o 10 años, en fin, y ahí se le dejaba para que, entre comillas, dejara tranquilos a la mamá y al papá. Yo creo que ahorita es la oportunidad de checar y fiscalizar qué están viendo los niños, ¿no? Porque en realidad hay una cantidad de información que no tiene ningún control. Y en lo personal, ya digamos los adultos, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos en redes sociales. Las redes sociales cambiaron como medida de información. Antes era la televisión, Sí, ahora es Netflix y las sí. redes sociales, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en checar o filtrar o razonar qué se ve en redes sociales. La escena típica de una pareja donde el tiempo que dedica particularmente la mujer en términos en la noche, en ver su teléfono y pasarse horas y horas y horas, mientras el hombre está por otro lado también de la misma manera, habla de una verdadera incomunicación. No estamos hablando de una comunicación. Entonces yo sí, algunas parejas toman la medida que aparentemente es muy drástica de dejar los teléfonos fuera de la habitación a la hora de dormir, por ejemplo, o dejar los teléfonos fuera de de la hora de la comida, ¿no? Creo que son medidas que se pueden empezar a tomar y sí, así como hablamos de una legislación, debería haber reglas para el uso de los teléfonos celulares y todos los aparatos dentro de una casa, ¿sí? Y no sé si estamos listos porque de repente la sociedad somos bastante, no sé, aversos a propuestas que nos quitan lo habitual. Y precisamente eso es lo que nos está costando ahorita trabajo, ¿no? Estamos rompiendo con rutinas, estamos rompiendo con todo lo que era habitual en nuestro día a día. Y la pandemia nos ha demostrado que tenemos que romper de una u otra forma, de manera obligatoria. Y pues bueno, hemos visto gran parte de la población, no toda la parte de la población que ha incurrido en sus actividades del diario, como si no hubiera pandemia, lo hace por necesidad. Una gran parte sí lo hace por necesidad, porque se tiene que desplazar a su trabajo, porque se tiene que desplazar al lugar donde compra y vende lo que necesita hacer como comercio para subsistir, pero otra parte no. Y esa parte de la población que lo hace porque no se puede desprender, yo creo que es la que tampoco va a saber desprenderse del celular, que no se va a saber desprender de los roles de género que decías precisamente hace un momento. Y esa es otra pregunta que yo te quiero hacer. El tema de los roles de género, el tema de todo lo que es, o se puede interpretar como una actividad compleja en casa en términos de relación de pareja por y derivado de un rol de género. Es decir, yo soy hombre, yo no, por ejemplo, mencionábamos en la primera conversación, yo no lavo el baño. O tú eres mujer, tú debes de cocinar, ¿no? Y todos estos problemas, pero no todo tiene que ser malo, yo estoy seguro, y aquí lo que a mí me encantaría escuchar es algún indicio de cómo pudiera ser
una mejor forma de llevarlo a cabo, la relación en casa, en pareja, etcétera? ¿O cuál sería tu perspectiva, tu propuesta como para poder subsistir mejor en este tiempo estando tan encerrados? Y sobre todo, yo platicaba con alguien que lamentablemente, digo, tal vez de lo menos malo que he escuchado en la pandemia, tengo que decirlo así, no porque sea menos importante, pero estamos hablando de decesos, de problemas, crisis económicas importantes en casa, etcétera. Pero me decía que había terminado su relación y dos amigos, de hecho, a los que les pasó, podemos decir que Sí. están en el rango de los 35 años y pensábamos o discutíamos qué tan temporal pudiera ser esta situación, ¿no? Entonces, eso, el cómo de repente el estar en confinamiento te hace ver las cosas o te hace ver una realidad que probablemente no es la realidad definitiva, porque estando en confinamiento yo puedo pensar, pues no necesito tantos pares de jeans, ¿no? No necesito tantas camisas, pues porque ahorita no estoy yendo a la oficina o porque ahorita no estoy yendo a reuniones. Pero cuando salga, si es que salgo en la misma medida en la que antes estaba, pues tendré que retomar y me toparé con esa otra que yo le voy a llamar, como ya estás diciéndolo tú y lo dejamos claro en el título, nueva realidad. Entonces, ¿cómo podemos no ser tan drásticos y olvidar que cuando esto se, voy a decir, normalice un poquito más para llevar esa nueva realidad, pues lo que estaba viviendo en confinamiento no era la última gota, ¿no? de agua en la botella, sino que viene mucho más todavía y que probablemente estamos tomando decisiones como si realmente fuera esta la última gota de agua en la botella. Entonces, Sí, mira, hay dos cosas que es importante ahorita en el confinamiento o en la situación de estar juntos. Puede ser pareja, puede ser obviamente también familias, ¿no? Y que es dos términos que yo creo que son importantes, ¿no? Uno es la tolerancia del otro, la tolerancia del hijo adolescente, la tolerancia de la pareja, la tolerancia de la gente de edad, que también implica una serie de problemas en esos momentos, y la otra, el intentar tener acuerdos y una verdadera división del trabajo, ¿no? Si hay una oportunidad ahorita de que particularmente el hombre pueda desarrollar también toda la parte doméstica que histórica y tradicionalmente no ha desarrollado, ¿no? Pero son como dos palabras y dos conceptos, la tolerancia y los acuerdos, que puede ayudarnos en un momento dado a salir adelante, pues, como grupo familiar. La idea de reglas, que en general para la población latina no es una palabra muy adecuada, las reglas son fundamentales. El concepto de que una relación de pareja tiene o debe de tener un contrato suena como muy comercial, pero es real. La mayoría nos integramos con una pareja o nos casamos sin definir claramente cuáles serían las cláusulas de ese contrato, y claro, esto estalla al año después, ya en lo que se llama la luna de miel. Entonces sí es importante ahorita, particularmente en las parejas que se están integrando o en las parejas que ya tienen algún tiempo, de plantear muy claro qué se quiere en términos de lo que implica una especie de contrato. Y esto tiene que ver también con el uso del teléfono y con el uso de todos los aparatos que ahorita están juegan un papel muy importante en la dinámica de las familias, ¿no? Entonces, tolerancia y acuerdos creo que serían dos conceptos importantes que hay que seguir trabajando. y muy claros, pero no tan fáciles, ¿no? Que hay No tan que fáciles, desafortunadamente son dos palabras ideales. Fíjense ustedes que hace el año pasado, que estaba yo intentando por ahí escribir un libro, la palabra más utilizada en todos los buscadores y en todos los diccionarios era la palabra amor. Actualmente la palabra más buscada y la palabra más solicitada es COVID. sí. Imagínense nada más.
Entonces, bueno, estamos por eso hablo de una realidad diferente y medio mencionábamos ahorita lo de la arquitectura y lo del cambio de arquitectura después de la época de la tuberculosis, ¿no? Y es probable que ahora en adelante vayamos hacia un cambio también de la arquitectura. Espero que para bien, porque los ejemplos que hemos visto de lo que ha implicado en beneficio, bueno, el daño que hemos hecho obviamente al medio ambiente, que se ve ahora cuando la gente no circula y cómo de repente aparecen osos en Monterrey o aparecen delfines casi en la playa, o las aguas se ven claras en Venecia, habla del daño que hemos hecho al medio ambiente y ojalá esto sirva como ejemplo para mejorar también esto, ¿no? Sí, yo platicaba ahorita con gente que está precisamente definiendo la estructura y la forma en la que van a estar trabajando en sus oficinas, en su trabajo, que pues básicamente se trataba de una empresa bastante grande y decía, bueno, a mí yo ya me tocaron las mesas de revisión de estructura, tanto de estructura física de las oficinas, de infraestructura, como de estructura de los equipos, porque lamentablemente yo creo que hemos visto una serie de cambios y una serie de recortes y cosas que, bueno, no se puede decir en el campo laboral. Pero decía, precisamente ya varias personas de los equipos, sobre todo tendientes a ser jóvenes, ya me están avisando claramente que van a irse a rentar una casa en alguna zona como una playa o en alguna zona como pudiera ser de mayor contacto con la naturaleza, porque lo único que necesitan es una buena computadora con una muy buena conexión a internet, porque su trabajo, que va a ser un 80% vía remota, les permite estar perfectamente en una casa. Y si van a estar en estas condiciones, quieren estar en mayor contacto con la naturaleza. Entonces, yo creo que sí, definitivamente tiene que cambiar. Y yo creo que lo que nos está enseñando también es que hemos demeritado y hemos roto los ecosistemas naturales, ¿no? Hemos hecho todo por estar mejor, con mejor infraestructura, pero siempre urbana. Hemos dejado a un lado lo natural, hemos dejado a un lado lo menos invasivo, ¿no? Entonces, yo creo que sí viene cambio y ojalá pronto vamos a estar hablando de eso en un webinar con varios ponentes en una serie de pláticas que vamos a estar dando. Una pregunta que por aquí Sí, escriben, que yo también la sí. tengo con mucha inquietud. No es la única persona que aquí me lo escribe, ya me lo habían comentado varias veces, es el tema del insomnio, ¿no? Que de repente, en el caso personal, a pesar de que no rompa del todo rutinas le voy a decir, desgaste físico, tanto físico como psicológico, porque pues al final del día estamos trabajando, aunque sea a la distancia. Entonces, ¿cuál pudiera ser una recomendación para no caer en un ciclo de insomnio reiterativo, ¿no? Que va, viene? Sí, eso me lleva hacerle propaganda a mi gremio de psiquiatras y a mi gremio de psicoterapeutas, ¿no? Yo sí creo que en estos momentos y lo que se viene a nivel, desafortunadamente, de lo que decíamos de una pandemia de depresión, es la necesidad de consultar con el psiquiatra o consultar con el terapeuta familiar, quitar un poco la idea de que la gente que consulta con un psiquiatra está loco o anda mal, ¿no? Yo creo que ahorita el índice de insomnio es, bueno, yo diría bastante frecuente en toda la población, básicamente en la población adulta. Y ya primero es importante hacer una evaluación, ¿sí? Y lo segundo es también ver si se requiere o no algún tipo de medicamentos y cómo se va a manejar ese medicamento. Porque lo más fácil es ir a la farmacia, ya no es tan fácil, ¿verdad? Y pedir algo para dormir, ¿sí? Ya hay ciertas restricciones. El problema es que muchos de estos medicamentos producen evidentemente una adicción y con el tiempo pues no puede uno dejar el medicamento. Entonces, lo importante es ver qué hay atrás del insomnio y qué tipo, a lo mejor a veces de otra situación más delicada, como puede ser depresión. La depresión es una cosa que conlleva
muchas veces al insomnio. Y no es nada más cuestión de tomar un medicamento, sino es cuestión de ver qué se requiere. A veces no es necesariamente dar un medicamento, hay diferentes estrategias que no se las voy a decir para que se animen más a consultar si es necesario con el No, no hay psiquiatra, con el terapeuta. automedicación. Exactamente. No, En, bueno, en- aparte de la medicación hay otras cosas, la meditación, en fin, la actividad deportiva, hay muchas cosas más, ¿no? Sí. en tu experiencia y conocimiento, preparación, todo esto, ¿hay alguna correlación con el uso excesivo de tecnología, la exposición exagerada de tecnología o algo? Es como que nunca nos desconectamos y estamos todo el tiempo con esa actividad cerebral con respecto a algún tema en la tecnología o algo. Sí, sí, hay estudios ya más serios de el daño que hace el LED de todos los Sí, aparatos, teléfono, computadora, en fin, usado por varias horas. sí. Eso conduce a una cantidad de problemas, entre ellos el insomnio, pero también se está encontrando que produce daño cerebral. No sé si sepan, por ejemplo, hay adolescentes que están 8 o 10 horas en un videojuego, eh, seguidas, sí. y a veces tienen crisis convulsivas. Bueno, Entonces, tengo que algo decir que hay parecido. pañales para lo que le llaman gamers, que son los jugadores virtuales, vamos a decir, que están en Sí, competencias de esto, para no tener que separarse de la computadora. Eso es un tema sí, importantísimo. sí. Sí, sí, yo he visto casos de crisis convulsivas en adolescentes de varias horas, ¿no? Entonces, deberíamos de tener un medidor, así como en el teléfono hay medidores para medir las horas de teléfono, Exacto, medir todo el tiempo que estamos en aparatos electrónicos y que claro, sí, amén de problemas musculares en las cervicales, problemas también que tienen que ver con la vista, lo que se llama ojo seco, por ejemplo, que sí, tiene que ver desafortunadamente con el uso excesivo de LED y no hay todavía, por más que uso LEDs especiales o lo que sea, no hay efectivamente una medio recomendación ahorita que está de moda el Zoom y que estamos a sí, veces en videoconferencias todo el continuas todo el día. día, es tener interrupciones de 10 o 15 minutos y por lo menos irse a dar una vuelta a la cocina o irse a dar una vuelta a la otra recámara y descansar y usar algo que se nos está olvidando que se llama lápiz y hoja para escribir y cambiar un poco de escenario. Eso nos puede provisionalmente ayudar para no estar tantas horas en el LED. Y se siguen haciendo estudios sobre el daño específico que produce el LED en ciertas áreas del cerebro. Correcto. Entonces, cuidado con estos aparatos. Sí, a mí me parece importante porque el celular te lo Este mide. aparato, este es un aparato bendito y maldito. Sí, Tiene esas por ahí, características. sí, por ahí alguien una vez, hace muy poquito, me dijo precisamente, se me hace un poquito drástico, pero me decía, las redes sociales es posible que hayan tenido y hayan traído consigo más problemas que bondades a la sociedad. Me parece bastante drástico el comentario, pero yo creo que el no saber a nivel personal el cómo administrarlos, es un poquito un Sí, ejemplo, ¿no? De por el que se puede el, empezar, el ¿no? A problema, nivel el personal. problema no es, el problema no es la red social. El problema es cómo usamos la red Exacto. social. Ese es el problema, ¿no? Sí. Exactamente. Me encanta cómo lo pones. Y el otro punto, porque además estamos muy, muy bien con la hora, y con el que a mí me gustaría cerrar, es un poquito que hablabas sobre fortalecer la red afectiva de familiares y amigos, poner un poquito de cuidado en las relaciones intrafamiliares, y bueno, ahí tiene mucho que ver con aquello que era la sana convivencia, ¿no? Aquello que qué tan pronto estamos listos y qué tan preparados estamos para volvernos a reactivar en, oye, pues te caigo en tu casa para una carnita asada o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ¿cómo entender y cómo dosificar cuál es la sana relación con familiares y realmente qué tanto debemos estar ahí pegados también con amigos, familia, etcétera, ¿no? ¿Cómo dosificar esto?
Sí, miren, voy a hablar de algo tal vez ideal, pero imagínense ustedes los tiempos, creo que ustedes sí lo han hecho, ¿no? Donde uno podía acampar en algún lugar sin ningún aparato electrónico, donde no había wifi y donde uno podía ver la luz de las estrellas o uno podía identificar las estrellas y yo no se tenía que dormir, evidentemente, a las 6 de la tarde en algunos lugares. De hecho, se han hecho algunos experimentos de gente que tiene insomnio permanente y que se le lleva a un lugar donde no hay aparatos electrónicos y simplemente se duerme porque la luz se va y amanece cuando la luz llega. Es curioso, ¿no? Porque efectivamente todo este daño que nos están haciendo los aparatos electrónicos, digo, el luz, los aparatos electrónicos, pues sí nos está perjudicando en cuanto a la comunicación. Yo creo que la comunicación personal, la comunicación afectiva, sigue siendo ahorita fundamental. Seguramente ustedes saben, y mencionaste esto de la carne asada, ¿no? Yo creo que se puede mantener ahorita una comunicación personal. Me enviaron, o por ahí vi en Facebook, una cosa muy interesante. Una abuela que está abrazando a su nieto le pusieron una especie de traje de nylon y lo está abrazando, ¿no? Entonces esto es conmovedor, ¿no? Yo creo que Obvio. no tenemos prohibido usar cubreboca y mantener distancia en el jardín de una casa con la carne asada. Es más, a lo mejor el humo de la carne asada ahuyenta al coronavirus. Entonces sí, el Ojalá sí favorecer fuera. esto, sí. Yo creo que vamos a tener que aplicar mucho, sobre todo el tema de la resiliencia en esto, porque a como lo veo y uno se pone a investigar sin el afán y sobre todo cuidando la saturación de información que de repente tenemos disponible en Internet, pero sí definitivamente creo que la capacidad de resiliencia y de reconocer que esto llegó para quedarse de una o de otra forma, pues bueno, va a tener que exigir a la gente en general que pongamos atención en más bien cómo vivir con esto y qué medidas vamos a estar tomando en nuestros hábitos, cualquiera que queramos, ya sea empezar o retomar o lo que sea, con la intención de que no nos afecte, ¿no? Demasiado en nuestras actividades futuras. Enfaticemos que es una responsabilidad personal, el cuidado personal, el uso del cubreboca y evitar estar en lugares congestionados es lo que sí podemos hacer de manera personal para ayudar no solamente a nosotros, sino para ayudar a las personas que están a nuestro alrededor. Sí, es para todos, definitivamente. Pues doctor, Félix Velasco Alba, una vez más, muchísimas gracias por las perspectivas de cómo reintegrarnos a esta nueva realidad desde una perspectiva social, personal, familiar y que dejarnos claro que no es una cuestión sencilla, no es una cuestión de un día para otro y que más bien hay que tener mucho cuidado y poner mucha atención porque pues de repente resulta que nos la queremos tomar como algo muy fácil y a mí me gusta que nos hagas ver que no es algo necesariamente fácil, que no es algo necesariamente bonito, sino que tiene su cierta complejidad y yo creo por ahí una de las cosas con las que yo quiero dejar el foro por el día de hoy es que esto puede ser un poquito la ley del más fuerte, pero también la ley del más resiliente, del que tenga mayor capacidad de adaptabilidad. Quedémonos con una posibilidad de cambiar también cosas, de cambiar para bien, social y familiarmente. Creo que ese es el mensaje final, ¿no? Tú nos dejarías con eso, el Sí, sacar lo bueno, es decir, hacer exactamente. cambios para bien, Sí. ¿no? Oportunidad de un cambio y de una reconsideración de muchos hábitos que tenemos como familia y como seres humanos. Muchísimas gracias Félix.
Por aquí nos hacen un par de comentarios. Lanzamos esta convocatoria con muy poca anticipación. Sabemos que la semana pasada nos cambió la agenda drásticamente por diversos motivos, pero bueno, alcanzamos apenas ayer a lanzar esta agenda. Vamos a seguir preparando pláticas como esta en la medida en la que tú me lo permitas, porque para mí siempre es un placer platicar contigo y muchísimas gracias a las personas que alcanzaron con la poca anticipación que lanzamos esta agenda a acompañarnos. Yo sé, porque a mí me lo han mostrado en mensajes muy en privado y siempre también en estas conversaciones, que les gusta mucho el tema, saben que reconocen que es un tema bastante complejo, no es fácil llevar a cabo cambios y contigo siempre es una manera de verlo de una manera realista, pero definitivamente como una alternativa posible, que eso es lo importante, verlo como algo posible. Un abrazo virtual para todos. Igualmente para ti, Félix, muchas gracias, un abrazo y nos vemos muy pronto en una nueva transmisión. Mi nombre es Lucio Arellano, están en Líderes con Alas y despedimos al doctor Félix Velasco Alba. Nos vemos en la próxima. Hasta Que luego. estén muy bien. Muchísimas gracias. Adiós.